En los próximos minutos vas a entender de alguna manera cómo tus pensamientos, tus emociones, que han sido forjadas, creadas, desarrolladas desde el mismo inicio en el cual tú creces, en donde tú te desarrollas, en donde tú te educaron, que los modelos de crianza influyen en ti o han influido en el transcurso de tu vida desde tu crianza para que ahora se vean reflejados en tu trading. No solamente en este momento se han visto reflejados en el trading, sino en todos los contextos de tu vida. Lo que pasa es que hasta el momento han sido inconscientes. La forma como abordas las pérdidas en el trading es la misma manera como las has abordado en algunos otros contextos de tu vida, ante las pérdidas de un trabajo, las pérdidas de una pareja, las pérdidas ante personas o cómo manejas el duelo cuando hay pérdidas eh, de personas o familiares muy cercanos. Cuando tú interiorices, identifiques, interiorices y empieces a hacer introspección acerca de ese tipo de hábitos, tipos de personalidad, formas en las cuales tú respondes en la vida y afrontas los problemas que se te presentan en la vida, te darás cuenta que has actuado de esa misma manera en todos tus contextos de tu vida, como lo estás haciendo ahora con el trading. El trading, el gráfico, es un reflejo de todas esas comportamientos inconscientes que tú haces en modo automático. Hasta que tú no tomes control y seas consciente de ese tipo de emociones, no vas a poder tener un control total también de tu plan de trading, de tu operativa, de tu gestión. No vas a poder realizar una planeación estratégica adecuada para que tu proceso de aprendizaje se dé de manera efectiva. Es importante que vayas a los cursos que tengo en YouTube, en donde uno de ellos son ecos de crianza de los padres. Ecos de crianza muestra cómo desde los modelos de crianza más significativos, que son el democrático, el negligente, el permisivo o el autoritario, permiten que nuestra personalidad se desarrolle hacia ciertas, ciertos tipos de personalidad específicamente y como ciertas habilidades o competencias se van desarrollando también asimismo por el ejemplo que vemos de nuestros padres o por esa misma manera en la que ellos nos enseñan a afrontar la vida, afrontar las pérdidas y efectivamente esas mismas competencias y habilidades las podemos desarrollar para bien o para mal. Pero lo importante aquí es que no solamente esas competencias quedan ya arraigadas, fijas en el paso del tiempo. Podemos modificarlas y hacer que si en algún momento las enfocamos en lo negativo, ahora las podamos enfocar a lo positivo. Para que entiendan nuevamente, reitero, vayan, busquen el curso Ecos de Crianza en el Trading y el curso de competencias, cómo ser un trader competente. Para eso van a entender más a fondo lo que les voy a explicar acá. Las pérdidas en el trading, si las manejamos de acuerdo a como nuestros padres nos enseñaron en nuestra infancia. En el trading, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un proceso organizado de planeación estratégica de nuestro negocio, porque tenemos que ver nuestro trading como un negocio, como un emprendimiento, como tal, para poderlo respetar de la misma manera. En ese video les muestro cómo diferentes competencias nos enseñan a ser negligentes con nuestro trading, nos enseñan a ser indisciplinados y cómo al identificar qué habilidades o qué competencias nos hace falta desarrollar, vamos a poder mejorar día a día nuestro aprendizaje en el trading. Cuando tomamos las pérdidas como una pérdida en sí que nos afecta emocionalmente es porque no hemos hecho una planeación previa adecuada. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a estudiar trading, sé que definitivamente voy a perder dinero, pero si yo lo tomo como una pérdida y no lo transformo mejor como una inversión para mi aprendizaje, entonces es cuando voy a empezar a sufrir. Debemos entender que esas emociones las debemos transmutar y darles una figura, como hackear y engañar a nuestra mente para que ya no tome esas pérdidas como un sufrimiento, un dolor,
la ausencia de algo que queríamos mucho, sino como una inversión para conseguir algo a futuro, algo mejor. Es decir, cuando vamos a la universidad a adquirir un conocimiento, necesitamos pagar previamente un semestre. Cuando hacemos las prácticas, igual pagamos un semestre o pagamos la plaza para poder realizar una práctica, sea la que sea, en la profesión que sea. En ese momento estamos entregando dinero importante a esa entidad, a esa institución, a esa universidad que nos está brindando la posibilidad de estudiar allí. Y en ese momento nuestra mente lo está tomando como una pérdida, ¿verdad que no? Como una inversión a futuro. Cuando empezamos de manera organizada, como les explico también en el video de cómo ser un trader competente, realizando una correcta planeación estratégica de nuestro negocio, de nuestro plan de trading, de cómo vamos a estructurar de aquí en adelante nuestro emprendimiento como traders, vamos a tener la noción de que al inicio, para poder aprender, yo necesito pagar para que me permitan practicar. Es decir, tengo que saber que voy a invertir un dinero que no va a ser como pérdida, sino para poder practicar. Voy a pagar una práctica en un broker, bien sea para una cuenta, con una cuenta de fondeo o con una cuenta pequeña para empezar a operar, como siempre en mis lives donde les enseño mi operativa de scalping, les sugiero crear mejor una cuenta pequeña para operar microlotes o una cantidad pequeña de dinero que les permita ir aprendiendo a manejar las plataformas, a entrar al mercado sin tanta ansiedad y que sepan que si es un dinero que están utilizando para aprender, que si ya ganan de más y es un valor agregado, pues mejor. Y seguro que lo van a poder lograr si lo hacen de una manera organizada. Pero si no, de todas maneras, saber de antemano que ese dinero está siendo invertido para su aprendizaje, no como una pérdida total. Si nos enfocamos y nos centramos desde el inicio en este negocio del trading como lo que es, como un negocio, como una empresa personal que nos va a permitir más adelante tener una libertad financiera, vamos a entender que esa pérdida no es una pérdida, es aprendizaje como tal. De allí se pueden derivar, pues precisamente, el entender que cuando entramos sin conocimiento, cuando entramos sin saber lo que estamos haciendo, cuando ejecutamos ya solamente porque vimos el mensaje y el comercial que nos llamó el famoso trader que tiene su Lamborghini en su perfil y nos dejamos guiar por esa imagen, vamos a dejar de lado la importancia de estudiar, de desarrollar las habilidades y competencias que se necesitan. Hay algo claro y ustedes en este momento con esta imagen quiero que visualicen y desde ya enfoquen su negocio de trading, su proceso de aprendizaje en trading, como que lo quieren, como que los lleve al fracaso o que los lleve al éxito. Como tal, haciéndolo imaginario que es una empresa como tal, una empresa que desde el inicio debe ser estructurada bajo una planeación a conciencia, objetiva, que debe crear sus valores organizacionales, sus objetivos, su misión, su visión. Como tal, debemos respetar nuestro proceso de profesional, de aprendizaje para llegar a ser traders exitosos. En el lado del fracaso, ubicamos a las personas que llegaron precisamente a esa imagen, a esa publicidad, en donde les vendieron dinero fácil, hasta millonario solamente adivinando el precio hacia arriba o hacia abajo, preguntándole al brujo, preguntándole al tarot. Y en el lado del éxito de los traders exitosos están los que de manera consciente están enfocados, destinan tiempo, tienen disciplina, se comprometen a estudiar todo lo que quieren saber, todo lo que necesitan saber para poder llegar a ser unos traders exitosos, tomando como ejemplo las experiencias de otros que ya lo sean. Aquí hay que tener claro que este es el trader que definitivamente no se compromete, no tiene experiencia, o sea, no,
no tiene conocimiento, y en el curso de psicotrading ustedes van a entender cómo hay diferentes tipos de habilidades y de conocimiento que se debe tener para poder ser un trader competente. En este punto vamos a ver cómo para ser un trader competente necesitamos tener unas habilidades que se denominan del saber, que en ese orden de ideas son básicamente todos los conocimientos técnicos, fundamentales, psicológicos, de todas las herramientas, como lo son las plataformas, los brokers, los gráficos, los indicadores, las diferentes formas de manejar y saber a conciencia manejar un riesgo, manejar el ratio riesgo, saber qué tipo, qué porcentaje de riesgo debo, con qué porcentaje de riesgo debo entrar a mi cuenta de acuerdo a al monto de la cuenta que esté manejando. Entonces, todo ese tipo de conocimientos corresponden al saber, las habilidades del saber. Entonces, voy a poner una analogía como por ejemplo con una bicicleta. Entonces, tenemos el trading acá y acá la bicicleta. Sé todo lo que tengo que saber a nivel de teoría, conocimientos técnicos y fundamentales de trading. Son las habilidades del saber. Tengo que destinar tiempo y enfocarme para adquirirlas. Eso requiere responsabilidad, destinar tiempo, compromiso. Si yo voy a hacer la analogía con una bicicleta, yo puedo saber qué es una bicicleta. Me gustan, me interesan, voy a mirar en internet qué tipos de bicicletas hay. Hay bicicletas de ruta, hay bicicletas de montaña, bicicletas para competir a nivel profesional, bicicletas de cross, etcétera. Tengo el conocimiento. Sé que es una bicicleta porque me gusta las bicicletas, entonces me tomé el tiempo de buscar en internet, de buscar información sobre qué tipos de bicicletas hay, cuáles son, de qué colores, cuáles son las mejores, qué mejores cambios funcionan para qué tipo de actividad en bicicleta. Bueno, entonces hasta ahí tenemos claro cuáles son las competencias o las habilidades, perdón, hasta el momento son habilidades del saber. Tenemos entonces otras habilidades que tenemos que desarrollar también, que son las habilidades del hacer. Estas habilidades del hacer corresponden a la ejecución, cuando yo ya aprendo a hacer lo que tengo que hacer. Es decir, yo conozco de brokers, pero no los he manejado. Hasta que no abra una cuenta en un broker, hasta que no descargue una plataforma y empiece a utilizarla y adquiera, me tome el tiempo para adquirir la experiencia para utilizarla, no voy a poder desarrollar esa habilidad del hacer de esa profesión de trader. ¿Están entendiendo cuál es la diferencia de los diferentes tipos de conocimientos y habilidades que se requieren para ser un trader exitoso? Exactamente. Al momento de poder discernir, identificar y ya clasificar, vamos a poder tener nuestra mente en orden y nuestra psicología va a estar realmente enfocada en organizar esa estructura organizacional de mi empresa, de mi negocio, que es ser, que tiene como objetivo y visión ser un trader profesional. Haciendo la analogía con la bicicleta, entonces resulta que yo ya tengo las habilidades del saber porque ya averigüé, porque ya investigué, me tomé mi tiempo y con disciplina y enfoque busqué la información que yo quería saber. Ahora, tengo la bicicleta, me tomé el tiempo de practicar, de caerme, de pegarme, de volver a levantarme y montarme en la bicicleta hasta que aprendí a manejar. Aprendí a manejar con golpes, me di duro, pero todo eso llevó un proceso, ¿verdad? Eso hizo que mi cerebro generara esa plasticidad neuronal, en este caso para la bicicleta motora, en el caso de trading a nivel cognitivo, a nivel de personalidad, a nivel de estructuras cognitivas en sí, para poder gestionar más a nivel comportamental. En el caso tal de la bicicleta es más a nivel motor, para poder gestionar las habilidades del hacer como debe ser. ¿Estamos claros hasta el momento? Tenemos entonces las habilidades del saber y las habilidades del hacer.
Cuando ya tenemos estas dos habilidades, entramos en el que ya tenemos un nivel superior en donde ya sabemos hacer. El saber hacer ya constituye un nivel superior de conocimiento, de enfoque, de estructura, que nos lleva de manera organizada, metódica, estratégica al lugar que queremos llegar, que es ser traders exitosos. Aquí, en el saber hacer, encontramos que ya sabemos de bicicletas y hemos entrenado tanto que sabemos montar muy bien estas bicicletas, pero el saber hacer sumado incluye que ahora yo tenga la posibilidad de poder utilizar todos esos medios de personalidad que aprendí desde mi infancia, es decir, que desarrollé no solo a nivel motor, sino a nivel psicológico para poderme defender. Es decir, que mi pensamiento me lleve a coordinar mi fisiología motora para que pueda, es decir, funcionar correctamente con esa bicicleta. ¿Qué tipo de habilidades se deben desarrollar del saber hacer ya en conjunto? Uno, aprender a seguir normas y instrucciones. Eso ya viene a nivel cognitivo inmerso desde nuestras pautas de crianza. Es decir, vamos a tener que aprender a saber que yo no me puedo pasar un semáforo en rojo, a saber que yo no puedo andar por encima de un andén o una acera, dependiendo del país en el que estén, encima por donde transitan los peatones. Aprender a que yo tengo que respetar también las cebras en las carreteras o en las vías principales. Tengo que aprender a saber cuándo parar y evitar excederme en la velocidad también cuando son sitios prohibidos. Eso es una aceptación de normas y parámetros que yo tengo que haberlos aprendido desde mi infancia. Si, por ejemplo, yo tuve una crianza permisiva, en donde me brindaron amor, pero jamás me exigieron absolutamente nada. Para mí me va a ser muy difícil entender que yo tengo que cumplir esas normas de tránsito. Ahora vayamos al trading. Si a mí no me enseñaron, porque yo estuve un ejemplo en ese modelo de crianza permisivo, recibí amor, me dejaron hacer lo que quise, nunca me cuestionaron cuando cometí alguna pilatuna, nunca hubo un castigo, nunca hubo una asesoría, un acompañamiento para indicarme que se deben cumplir normas. Entonces yo aprendí que no tengo por qué cumplir normas ni tampoco hacer caso a ninguna figura de autoridad. No me interesa, no está inmerso en mi chip mental. Como tal, entonces voy a empezar a incumplir mi proceso, mi plan de trading y a incumplir también en la programación y en la planeación de mi proceso en general. Voy a incumplir mi plan de trading, voy a sobreoperar cuando opero, no voy a tomar estas pérdidas como aprendizaje, como inversión, sino como de que no, yo tengo la razón, yo no puedo permitir perder, tengo que volver a intentar entrar al mercado para vengarme, para recuperar. Este es un abrebocas de toda la gran gama de habilidades, competencias, de maneras, de formas conductuales y tipos de personalidad que se pueden ver inmersos en el momento en el que estamos frente a un gráfico y que de manera individual pueden verse reflejados en unos traders más que en otros, de acuerdo a su tipo de personalidad, de acuerdo a la manera como manejaron y cómo sus padres les enseñaron o cómo vieron esa figura de autoridad o no en su familia, o si recibieron amor, si fueron descuidados estuvieron o fueron criados en un modelo de crianza negligente en donde tampoco les importó nada, hay un total desinterés por, por las cosas, por las personas. Yo les explico poco a poco en ese curso cómo cada una de las personalidades incide en nuestros actos y por relación también en nuestros actos y en el desarrollo de
trading a la hora de estar frente a los gráficos. Como tal, cuando logramos integrar el conocimiento, la ejecución y a nivel cognitivo logramos identificar, manejar, interiorizar cuáles son esas habilidades y competencias a nivel cognitivo que me hace falta para cumplir con mi plan de trading, con mi objetivo de ser un trader exitoso. Vamos hasta ese punto, cuando logremos integrar estas tres dimensiones, solo hasta ese punto es cuando vamos a lograr hacer unos traders competentes. Allí es donde se genera la competencia. La competencia se genera no solamente teniendo el saber, teniendo el hacer e integrando el saber hacer, sino cuando ya teniendo el saber hacer, lo enfocamos y desarrollamos una propuesta o unos objetivos en pro de un beneficio individual o colectivo. Es decir, cuando ya esa competencia está o ese saber hacer se ha puesto en marcha para crear algún objetivo, alguna misión en la vida. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la bicicleta, sigamos con la analogía, el saber hacer está hasta cuando yo ya integré que debo cumplir las normas, ya sé montar bicicleta, ya conozco de bicicletas, pero entonces el saber hacer a nivel cognitivo, de acuerdo a mi enseñanza de crianza, me está diciendo que debo cumplir normas de tránsito, que también debo mantener mi bicicleta en buen estado para mi autocuidado, para prevenir un accidente, para prevenir que me llegue a fallar en algún momento importante en carretera. Todas estas cosas que por simple inconsciente ya tenemos inmersos en nuestra personalidad de autocuidado, de responsabilidad con los demás, de amor propio, todo eso se ve inmerso en cualquier actividad que realizamos en la vida. En este caso, entonces, ya tenemos integrado todas esas normas que son a nivel cognitivo, el saber hacer. Vamos a llegar a ser competentes utilizando esa sabiduría, esa habilidad práctica y ese conocimiento cognitivo, lo vamos a enfocar a algo ya profesional, competente. Es decir, ya teniendo todo ese conocimiento, me enfoco a ser profesional haciendo BMX, bicicross o practicando bicicleta de montaña a nivel profesional o en las competencias mundiales de ciclismo, en donde ya esa es competencia, por eso se llama competencia, porque ya entro a competir en un mercado grande, en donde mis resultados se van a ver eh, reflejados a nivel macro en una actividad específica para mi bien a nivel individual o a nivel colectivo, a nivel social. Allí es donde llegamos a ser competentes, solamente hasta cuando todo ese conocimiento, habilidades, experiencia, integración psicológica, cognitiva con esa profesión se ven reflejadas en un objetivo eficaz, eficiente, en este caso, de ser traders exitosos. Sigue en mi próximo Psicotrading Tip, en donde te voy a seguir enseñando este tipo de información valiosísima para que puedas llegar a ser un trader exitoso.